Día Mundial del Parkinson es un día dedicado a crear conciencia entre la población acerca de una enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en el mundo. Y como es nuestro compromiso, hablar este tema con verdaderos expertos, como es el caso de la doctora Damaris Vázquez, neuróloga especialista en Parkinson y trastornos del movimiento, egresada en Medicina General de la Universidad Autónoma de Baja California. Su formación en neurología la realizó en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con una alta especialidad de enfermedades neurodegenerativas, Parkinson y trastornos del movimiento por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, avalada por la UNAM. Está certificada por el Consejo Mexicano de Neurología y asimismo fue ganadora del Premio Internacional de Ponencias Juveniles sobre Migraña de los Jóvenes Investigadores y Científicos, el Migraine Slam Young Researchers Science Slam. Doctora Damaris Vázquez, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días. Pues es Día Mundial del Parkinson y le decía, doctora, ¿qué le parece si vamos por el principio? Porque hay que hablar de mucha desinformación también, hay que hablar de mitos y realidades de esta enfermedad. Y le decía, pues el principio puede ser justamente ese. ¿Qué es el Parkinson, doctora? El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, es una enfermedad neurológica en la cual sabemos que va a tener una progresión y va a ser una enfermedad crónica. Y además, no solamente van a tener manifestaciones neurológicas, o sea, el paciente puede tener otros síntomas. Principalmente tenemos los síntomas motores, que son los muy conocidos, que el paciente tiene lentitud, en término médico bradicinesia, rigidez y tiene temblor, ¿no? Esos son los síntomas motores que van a afectar la movilidad de nuestros pacientes, van a alterar un poco la marcha, pero también hay presencia de síntomas no motores y esos también son súper importantes tratarlos. Van desde el estreñimiento, la falta de olfato, alteraciones en el sueño, alteraciones en el estado de ánimo. Por eso la enfermedad en realidad te tiene que tratar de manera multidisciplinaria. Y entonces de ahí podemos comenzar a entender algunos de los mitos, como que pareciera de repente, también por asuntos mediáticos, que el Parkinson solamente tiene que ver con un temblor. Es mucho más complejo que eso entonces. Sí, es mucho más complejo. De hecho, el síntoma cardinal que deben de tener los pacientes es lentitud o bradicinesia. Ese es el síntoma cardinal. Y hay hasta el 80% de los pacientes tienen temblor, pero hay un 20% que no va a presentar temblor. Y el hecho de que no tengas temblor no significa que no sea enfermedad de Parkinson. Y además, también, ¿no?, puntuar que no todo temblor es enfermedad de Parkinson. O sea, hay otros motivos por los cuales podemos tener temblor. Ahora, ¿hay alguna idea por parte de los médicos y científicos de qué origina el mal de Parkinson? ¿De dónde se desarrolla y lo manifiesta un paciente? Lamentablemente, de momento no hemos identificado propiamente la causa. Se saben que hay muchos factores. Hay algunos factores, por ejemplo, que son pacientes que están expuestos a agua no potable, que son pacientes que están expuestos a tóxicos como herbicidas, pesticidas. También pacientes que han sufrido muchos traumatismos craneoencefálicos suele ser un factor de riesgo. Son los principales y la verdad es que la cuestión genética o lo hereditario es mínimo. O sea, menos del 10% de la población tiene antecedentes familiares que son genéticos, que nos hable de la causa de la enfermedad de Parkinson. Cuando una persona es diagnosticada finalmente con Parkinson, ¿cuál es la forma más común por la cual llegó con el médico pensando en que había algo mal en él o que lo llevó a algún familiar? O sea, ¿cuáles fueron las primeras manifestaciones de que algo no estaba bien? Creo que aquí tengo dos grupos grandes de pacientes. Los que tienen temblor, creo que son los que luego acuden por atención al neurólogo, ¿no? Y esto sí, finalmente, la verdad, el diagnóstico es clínico. Sí nos apoyamos de otras herramientas como estudios de imagen de la cabeza o algunos otros laboratorios, pero finalmente el diagnóstico es clínico. El paciente con temblor es muy fácil de hacer el diagnóstico. Sin embargo, el paciente que no tiene temblor, honestamente, siempre me llega a la consulta por dolor. O sea, el tema de la lentitud y de la rigidez hace que se movilice inicialmente
sea más doloroso una mitad del cuerpo, y entonces el paciente llega conmigo porque, bueno, ya acudí con muchos médicos, tengo mucho dolor, no me identifica nada en las articulaciones, no me identifica nada en los músculos, ya me evaluaron los nervios, ya me vio múltiples médicos y no hemos llegado a un diagnóstico. Entonces, estos pacientes sobre todo tienen dolor, por ejemplo, el dolor de hombro es muy común o el dolor de pierna es muy común por la presencia de lentitud y de la rigidez, que son las manifestaciones que les dan. Y que es totalmente parecería opuesto a lo que mediáticamente se expone con el temblor, ¿no? Así es. Que eso es súper interesante. Entonces, ojo entonces también con este tipo de manifestaciones de lo que le está diciendo su cuerpo. Ahora, cuando hacen todos estos estudios, por ejemplo, decía, se escanea, ¿cuál es el término correcto? ¿El cerebro? ¿Se hace un estudio? Sí, podemos hacer dos tipos de estudio. Creo que el de mayor como exactitud para definir si es o no es, podría ser una resonancia magnética, es el que se realiza. Cuando hacen estas resonancias, ¿hay algo físico que se puede detectar ahí que dicen, híjole, pues sí es Parkinson, doctora? Con la resonancia magnética en realidad no, va a ser una resonancia magnética normal. Por eso no a todos los pacientes se los solicitamos. Hay que ser, o sea, la verdad es que requieren la evaluación clínica para hacer el diagnóstico. Cuando nos queda duda es cuando nos apoyamos de la resonancia magnética. Y un paciente con Parkinson, su resonancia es completamente normal. Eso es también muy interesante. Ahora, de repente está esta idea, y me platicaba justamente antes de entrar al aire, que esto del mal del Parkinson no es exclusivo de adultos mayores. Y yo aquí le agregaría otro elemento. Doctora, esto se habla mucho. No, pues el Parkinson le da, perdón por la frase, pero eso es lo que de repente se dice así, incluso en los medios, y mal por hacerlo así, pero dicen, no, pues ya te da cuando estás viejito, ¿no? Eso es lo que dicen. Y la otra, le da a los hombres, si eres mujer ni te preocupes. Y creo que ahí hay dos elementos bien interesantes, ¿no? Edad y género. Sí, con respecto a la edad también tenemos enfermedad de Parkinson de inicio temprano. Y la verdad es que he observado que en la ciudad de Tijuana tenemos muchos pacientes de inicio temprano. ¿Cuándo lo definimos? La verdad, el corte de edad depende de la institución que lo brinde, pero está entre los 45 y los 50 años de edad. El paciente que esté más joven de esto se considera enfermedad de Parkinson de inicio temprano. Y en Tijuana he visto bastantes, y esto es muy importante, ¿no? Saber que la enfermedad de Parkinson no solo es de pacientes adultos mayores, sino también lo presentan adultos jóvenes. E incluso tenemos casos por cuestiones genéticas que son pacientes más jóvenes, de 20, 30 años de edad, que tienen diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Y hoy en el tema de las celebridades, platicábamos también del caso de Michael J. Fox, que finalmente él se lo diagnosticaron y empezó con los síntomas visibles cuando era muy, muy joven. Sí, definitivamente es un ejemplo de una enfermedad de Parkinson de inicio temprano. Eso está bien interesante. Ahora, preguntas, doctora. ¿El mal del Parkinson afecta, por ejemplo, la memoria? Es algo también de lo que se habla mucho. Evidentemente, para los médicos ha de ser algo muy básico, ¿no? Pero para las personas de a pie, de repente, pues pareciera común confundirlo con otro tipo de enfermedades o con otro tipo de síntomas de otras enfermedades. ¿Qué hay respecto a la memoria? ¿El Parkinson la afecta? En Parkinson sí la puede afectar, pero no de manera temprana. O sea, el paciente puede afectarse posteriormente a los 9, 10 años de evolución de la enfermedad. Por eso cuando un paciente recientemente tenga el diagnóstico de enfermedad de Parkinson o recientemente iniciaron los síntomas, usualmente no va a tener fallas de memoria. Depende mucho del tratamiento, depende mucho del estilo de vida, si va a presentar o no fallas de memoria. Siempre no confundirlo con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que es totalmente diferente, que el síntoma primordial es la falla de memoria. En cambio, en el Parkinson no, son los síntomas motores que habíamos comentado previamente. Al ser neurodegenerativa, la enfermedad del Parkinson, ¿podríamos hablar de que puede generar algún otro tipo de enfermedad de carácter mental? No sé, se habla mucho acerca de ciertos
de ciertos males como la demencia, doctora. Sí, dentro de las enfermedades psiquiátricas, en realidad en la enfermedad de Parkinson se puede acompañar de otras alteraciones del estado de ánimo. Por ejemplo, sí podemos tener pacientes que tengan trastorno de ansiedad, que es parte de la enfermedad. No es que el paciente se le agregó otra enfermedad, sino es parte de la misma enfermedad de Parkinson. También se puede agregar depresión. Por eso es muy importante que sean evaluados por un neurólogo y en conjunto con psiquiatría para tratarlos también estos síntomas. Con respecto a la demencia, sí, como comentamos, sí lo llegan a presentar los pacientes, pero de una manera más tardía. Muy bien. Ahora, ¿qué hay respecto al tratamiento y la tasa de mortandad? Es decir, de repente tiene Parkinson, es una enfermedad mortal, es una enfermedad que tiene cura, no tiene cura, tiene tratamiento, y si es tratamiento, doctora, ¿qué tipo de tratamientos? Lamentablemente no hemos tenido cura. De hecho, ahorita que platicábamos, Michael J. Fox tiene una de las grandes fundaciones que más han impulsado la investigación con respecto a los tratamientos en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, actualmente solo contamos con tratamiento farmacológico y no farmacológico, o sea, medicamentos, ¿no? Inicialmente a todos los pacientes les vamos a dar tratamiento, llámese levodopa, pramipexol, rasagilina, que son los tratamientos óptimos para la enfermedad de Parkinson, pero llega un punto en la enfermedad o que vamos alcanzando las dosis topes de los medicamentos y entonces el paciente empieza a complicarse. O el medicamento ya no empieza a hacerles efecto, entre otras cosas. Tenemos actualmente una terapia fascinante que es la estimulación cerebral profunda. Esta terapia es una cirugía en donde al paciente, en un lugar muy específico que es el núcleo subtalámico, se colocan unos electrodos y finalmente este electrodo se coloca ahí en el cerebro, en esta región, y queda en el pecho como un marcapasos, ¿no? Y el neurólogo tenemos la capacidad, como por una tableta, poder ajustar los parámetros de ese estimulador. Prácticamente es cuestión física ahí, los parámetros movemos para remitir los síntomas, o sea, lo que más remiten es temblor, las discinesias, que son estos movimientos anormales asociados a levodopa, y entre otros, ¿no? Sin embargo, esta es una terapia fabulosa en los cuales los pacientes pueden tener acceso. ¿Y es de alguna manera sustituto del fármaco? Sí, definitivamente, porque la terapia cubriría las 24 horas. El fármaco es mientras la vida media del medicamento, ¿no? Ahora, llega un momento, ¿qué pasa cuando un paciente con Parkinson ya no tiene reacción ante los medicamentos o ante este tipo de tratamiento? Por eso es muy importante que los valore el neurólogo, y creo que ahora más si tienen acceso a un neurólogo especialista en Parkinson, porque ahorramos mucho el medicamento, o sea, no les damos dosis altas de los medicamentos porque tratamos de prolongar lo más que se pueda el medicamento como tal, y cuando ya vemos que estamos alcanzando dosis topes o el paciente ya no está respondiendo, es cuando ya podemos proponer la cirugía, esta estimulación cerebral profunda. Entonces, aquí cubrimos la cirugía puede durar una vida media entre 15 a 20 años actualmente, cada vez tenemos más tecnología, entonces darle otros 15 o 20 años de calidad de vida al paciente. Va a sonar tal vez un poco repetitiva mi pregunta, pero ¿el Parkinson puede provocar la muerte de una persona en sí? Directamente no, o sea, el Parkinson como tal no va a ser que sea el motivo de la causa por el cual el paciente fallece, son sus complicaciones. Son complicaciones, por ejemplo, si el paciente no se mueve, está muy rígido, está muy lento porque ya no se puede mover por el Parkinson, eso favorece que tengan infecciones, que tengan neumonías, que tengan infecciones de orina, y esas se complican y esas usualmente son la causa de muerte, así como la desnutrición. Entonces, los efectos de... Esto sería distinto, digo, me estoy saliendo y no quiero confundir, y justamente de lo que se trata es de no caer en desinformación, pero esto sería distinto, por ejemplo, lo que platicamos hace ratito de la diferencia de Parkinson y Alzheimer. Finalmente creo que comparten la causa final, porque también el paciente que se altera la memoria, como la enfermedad de Alzheimer, pierde las intenciones de comer, ¿no? O sea, el familiar lo acompaña para nutrirlo, entonces también se empieza a desnutrir, el paciente ya no le interesa moverse, no es que no se pueda mover, el de Alzheimer es que ya no le interesa moverse, entonces esto favorece las infecciones. Ahora, ¿qué hay respecto a la atención que usted decía también psiquiátrica de salud mental, pero ya no solamente en el paciente? Yo me imagino que algo como esto se extiende modifica pues
la manera en la que vive toda una familia, ¿no? ¿Qué recomendación nos podría hacer ahí? Sí, aquí es muy importante integrar al cuidador principal y a la familia para que conozcan de qué se trata la enfermedad realmente, ¿no? Es importante brindarles información. Hoy a día, por ejemplo, el día hoy que es Mundial de Parkinson, tenemos muchos cursos dirigidos a los pacientes y a los cuidadores para que reconozcan a la enfermedad y apoyen al paciente durante todo este tiempo. Perfecto. Doctora, le quiero agradecer enormemente este tiempo. ¿Algo para cerrar? ¿Algún mensaje de manera de conclusión o algo que nos haya faltado mencionar que sea importante? Creo que nada más recordar que la enfermedad de Parkinson no solo es en pacientes adultos mayores, también tenemos adultos jóvenes y que no todo el paciente con Parkinson tiembla. Muy bien. Eso, pues hoy lo aprendimos. No nos vayamos con la finta de lo que pasa en una película o en asuntos mediáticos. Hay mucho más alrededor de una enfermedad como lo es el Parkinson y hoy lo aprendimos de la mano de la doctora Damaris Vázquez. Doctora, muchísimas gracias. Es un placer. Es la doctora Damaris Vázquez, neuróloga especialista en Parkinson y trastornos del movimiento.